Vamos a agradecerle a Dios. Y demás, pedirle por el mensaje. Para que no sea predicando yo, sino Él. Porque yo puedo decir cualquier cosa. Pero el Espíritu Santo es el que redarguye y el que habla verdad y justicia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor. Padre, misericordioso, bondadoso, Dios de paz, Dios de amor, Dios de justicia. En esta noche yo te pido por mi vida. Te pido que hables a mi vida. Ya hablaste. Vuelve a hablar a mi vida. Habla a la vida de mis hermanos y de cada persona que está aquí en esta noche. Sea hombre o mujer. Habla, Padre. Habla y redarguye en esta noche. Haz saber lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Trata con nuestros corazones y guía nuestros pasos hacia el camino correcto. En el nombre de Jesús, yo oro por tu palabra, Señor. Que esta palabra que se va a exponer quede impregnada en la cara de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo dice: amén. Pueden ponerse de pies. El tema en esta noche se llama A tu manera, Dios, y no a la mía. Ese es el tema en esta noche. A tu manera, Dios, y no a la mía. Ahora yo quiero que tú mismo te lo digas. A tu manera, Dios, y no a la mía. Yo quiero que abras conmigo el libro de Lucas, de Isaías, capítulo 55, verso 8 y verso 9, y te vuelves a poner de pies un momento. Luego te sientas y yo sigo de pie. Isaías 55, verso 8 y verso 9. Isaías capítulo 55, verso 8 y verso 9. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Puedes tomar asiento. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo ¿quién? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Todos en la vida tenemos un plan. Planeamos cómo debe ser nuestro trabajo, cómo debe ser nuestra vida, cómo debe ser nuestra familia,
Planeamos hasta cómo Dios debe respondernos. Ese es el error de uno. Ese es mi error y ese es tu error. Yo quiero que tú digas conmigo, ese es mi error. ¿Sabes por qué? Porque cuando le tratamos de enseñar a Dios cómo debe responder nuestras oraciones, estamos equivocados. No podemos ni debemos enseñarle a Dios cómo y cuándo debe responder nuestras oraciones. Nuestro deber es orar, está claro. El deber de Dios es responder al tiempo de Él, no a nuestro tiempo, no a nuestra manera, a la manera de Dios. A la manera de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando Dios no responde a nuestra manera? Es una pregunta. ¿Qué pasa cuando Dios no responde a nuestra manera? ¿Sabes qué pasa? Nos frustramos, dudamos, nos llenamos de ira y nos enojamos. Eso es lo que pasa. Hoy Dios nos enseña que sus caminos no son nuestros caminos. Sus caminos son siempre mejores. Hoy Dios nos enseña que vuestros pensamientos no son sus pensamientos. Sus pensamientos son mejores. ¿Cuántos dicen amén? Naamán, el general. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 14. Verso 1 al 14. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 14. ¿Quién tiene el otro micrófono? Bueno, René, ¿usted tiene el otro micrófono? Vamos a leer un verso cada uno. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 14. La palabra de Dios, ya bendita, y la volvemos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: Eliseo y Naamán. Termino yo y comienza otro hermano con la lectura. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era ese hombre valeroso en extremo, pero leproso. 2. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. 3. Cuatro. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo te haré carta al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen aquí estas cartas, sabes que con ellas que yo envío al rey de Sierra, Naamán, para que me salve de su meta. 7.
Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y será limpia. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. 12. Habana y Farfar, río de la mano, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. 13. Mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y será limpio. 14 lo leemos todos a la voz de 3, 2, 3. Él entonces descendió y se, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó. Naamán era un general muy famoso, muy rico, con poder, pero tenía algo. ¿Qué tenía? Tenía lepra, una enfermedad que ni todo su dinero, ni toda su plata podían curarlo. Cuando oyó del profeta Eliseo, pensó: Dios va a hacer esto y Dios va a hacer lo otro. Naamán pensó que al pedirle algo al profeta Eliseo, Dios iba a responder a la manera de él. ¿Me explico? O sea, Naamán pensó por un momento que Dios iba a responder a su propia manera, no a la manera de Dios. O sea, estaba equivocado. Porque él pensó: va a salir, va a poner la mano, va a orar bonito y va a sanarme aquí mismo. Pero el profeta Eliseo solo le mandó una sola cosa. ¿Cuál fue esa cosa? Ve al río Jordán y lávate 7 veces. Naamán pensó que Dios iba a responder bonito. Pero Dios le dijo: ve y lávate en el Jordán 7 veces. Naamán se enojó en gran manera. Se enojó muchísimo. Y dijo: el Jordán. En Damasco tenemos ríos mejores. A mi manera hubiera sido diferente, habría dicho Naamán, a mi manera hubiera sido diferente. Casi se va sin sanidad. El peor error de Naamán es juzgar la manera de cómo trabaja Dios. A Dios no se lo debe juzgar, se lo dejan trabajar. Nosotros hacemos nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Orar. Ahora dejemos que Dios haga su trabajo. Dios responde a su manera, no a nuestra manera, porque a nuestra manera nos equivocamos demasiado y nos damos un golpe en la pared, pero a la manera de Dios es muchísimo mejor y se obtienen mejores resultados. Naamán
casi se va sin su sanidad por su orgullo. Pero sus siervos, los que andaban con él, le dijeron: si el profeta te mandara algo difícil, ¿lo harías? Si el profeta de Dios te mandara algo difícil, ¿lo harías? Porque no obedeces algo tan simple. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, sea grande o sea pequeño, nosotros esperamos que Él responda a su tiempo. Pero si Él no nos da esa cosa, no nos da lo que nosotros pedimos, pero nos da algo mejor, ¿para qué enojarnos? Si el que nos está dando las cosas a su manera es Dios, y las cosas a la manera de Dios son muchísimo mejores. Que esperar que Dios nos responda a nuestra manera, que a nuestra manera nos equivocamos en pedir. Nos equivocamos en pedir. Dice el Nuevo Testamento, no es malo pedir, pero ¿qué pasa? Que a veces pedimos, pero pedimos mal. Pedimos, pero pedimos mal. No es malo pedir, pero pidamos bien. Pidamos bien. Para que al tiempo de Dios sea respondiendo a nuestras peticiones en su tiempo y a su manera. Y el resto que venga por añadidura. Y el resto que venga por añadidura. Y como dice la palabra de Dios, buscar el reino de los cielos y su justicia, y que el resto vendrá por añadidura. Pidamos y esperemos que el resto venga según la voluntad de Dios, según la manera de Dios, y el resto que venga por añadidura. Porque cuando le pedimos a Dios a la manera de Él, Dios nos da lo que nosotros pedimos, pero adicional nos da algo de su parte, algo muy especial. Y ese fue el error de Naamán. Naamán bajó su orgullo y obedeció a la manera de Dios. ¿Siguió quedando leproso? No, quedó limpio. ¿Por qué? Porque obedeció a la manera de Dios. Por eso el tema en esta noche se llama: a tu manera, Dios, y no a la mía. Naamán quedó limpio, no por el río Jordán, no por el profeta Eliseo, sino porque prestó atención a la orden de Dios. Nosotros, como personas, no quedamos limpios de una enfermedad por el doctor que nos revisa, por el pastor que ora, por el evangelista que viene a predicar e impone sus manos, por el hermano que habla en lenguas. Nosotros quedamos sanos, quedamos limpios a la manera de Dios. Quedamos limpios porque obedecemos la orden de Dios. No hay que hacer todo a nuestra manera. Dios no nos está diciendo no. Dios está diciendo confía. Por eso que el rey David decía, Salmos 37, 4 y 5:
Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él lo hará. Dios no nos está diciendo no. Dios nos está diciendo que confiemos, que en su tiempo vienen cosas mejores, y las cosas de Dios son mejores. Su manera, la manera de Dios de trabajar, incluye 3 cosas que nuestra manera no la tiene, tristemente. La manera de Dios incluye tiempo perfecto. A la manera de Dios incluye el tiempo perfecto. Dios no llega tarde, Dios llega exacto. Dios llega justo a tiempo. Los que llegamos atrasados somos nosotros. Dios nunca llega atrasado. Dios llega puntualito. Por eso que para encontrarnos con Jesús y tener un encuentro espiritual, debemos llegar puntualito. Pero es esa manera que nosotros no la tenemos. Nosotros no somos puntuales. Dios es puntual. Una de las maneras en las que Dios trabaja es con el tiempo. Tiempo perfecto. Él no llega tarde, llega exacto. Dios llega puntual. Los que no llegamos puntuales somos nosotros. Proceso en forma es la segunda manera en la que Dios trabaja. Proceso en forma. El Jordán sucio formó humildad en Naamán. Tu propio proceso te está procesando a ti. El Jordán sucio formó humildad en Naamán. Nuestro proceso nos está formando a nosotros. Nuestro proceso es el Jordán. El Jordán formó humildad en Naamán. Nuestro proceso forma. Nuestro proceso forma formación en nosotros. Nos está formando. El Jordán nos está formando. Nosotros queremos a nuestra manera las cosas, pero Dios nos dice: ve y lávate al Jordán 7 veces. Y por último, resultado completo. Dios no solo quitó la lepra de Naamán, también le quitó superioridad. Dios no solo quitó la lepra de Naamán, también le quitó superioridad. ¿Por qué superioridad? Porque Naamán se creía que porque era poderoso y era famoso podía hacer lo que él se le diera la gana. Sencillo, así. Nosotros a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por mí mismo lo digo. Ese es un error. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y esa es la lepra que a nosotros no nos deja avanzar. Por eso que Dios nos dice: ve al Jordán, ve a tu proceso, deja que el Jordán te procese, para que sea de ti quitado toda superioridad. Todo el que te quite toda esa mi manera, toda esa como yo digo,
a como yo hablo, a como eso y a como lo otro. Metámonos 7 veces en el proceso. Metámonos 7 veces en el Jordán para que de nosotros salga todo a mi manera, porque ese a mi manera no nos va a dejar avanzar. Dejémonos procesar por el Jordán para que salgamos limpios, sin lepra, sin superioridad, sin enaltecimiento, para que salgamos con la humildad, con sencillez de corazón y que salgamos a trabajar a la manera de Dios. Hoy Dios nos dice, baja tus armas, baja tu plan, bájale a tu mi manera. Hoy Dios nos ordena, baja a tu plan, bájale a tus armas, bájale una rayeta a tu mi manera. Hagamos como hizo Jesús en el monte de Getsemaní. Aún en su agonía, Jesús en Getsemaní dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Qué difícil es decirle a Dios que se haga tu voluntad. Haz las cosas a tu manera y que yo no haga las cosas a mi manera. Enséñame a no hacer las cosas a mi manera, porque yo me equivoco. Enséñame a hacer las cosas a tu manera, porque son mejores. En a mi manera trae ansiedad, trae depresión. La manera de Dios trae paz. Elijamos el río Jordán, aunque no nos guste. ¿Sabes qué significa el río Jordán? El río Jordán es tu proceso. El río Jordán es mi proceso, es nuestro proceso. Dejémonos procesar por el Jordán. Metámonos 7 veces en el proceso para que podamos salir transformados. Metámonos. Démonos un buen cuchi en el Jordán para que salgamos limpios, renovados, restaurados, para que salgamos como una nueva, mejor versión de nosotros. Que ya no salgamos con el a mi manera, con que esto lo hago a mi manera, esto funciona así, esto funciona asado, esto funciona acá. Metámonos 7 veces en el Jordán, metámonos 7 veces en el proceso para salir restaurados. Y que del Jordán, de ese proceso, de esas 7 veces, salga una mejor y nueva versión de nosotros. ¿A cuándo no nos duele soltar ese a mi manera? Dígame. A mí me duele soltar el a mi manera. Porque yo digo a mi manera es mejor. A mi manera es mejor. Pero a la manera de Dios es muchísimo mejor. Es como soltar el timón de un barco. Pero cuando lo sueltas, descubres que el capitán sabe navegar mejor que tú. Cuando soltamos todo lo que nos pesa, lo que no le agrada a Dios, es como soltar el timón del barco. Porque ahí es Dios que maneja tu vida. Y te das cuenta
que el capitán, que es Jehová, maneja el barco mejor que tú. Porque tú ibas al precipicio. Dios te está salvando para que no vayas al precipicio. Por eso que el tema, hermanos, se llama a tu manera, Dios, no a la mía. Que en la historia de Naamán haga efecto en nuestras vidas, de que Naamán quiso hacer todo a su manera y tuvo que ser procesado 7 veces en el Jordán, en el río del proceso, para que de él mane una mejor versión. Y es necesario de que nosotros seamos procesados 7 veces en el Jordán, para que de ese Jordán, para que de ese proceso salga una nueva versión de nosotros. Digámosle: Señor, méteme en el Jordán, para que de el Jordán salga una nueva versión de mí, de Jeremías, que quiere hacer todo a su manera y no le funciona. Méteme en el Jordán 7 veces, méteme en el proceso, para que de mí salga una nueva versión. Y salir diciendo: ya no a mi manera, sino a tu manera, Señor. Digámosles, Señor, a una nueva versión de mí. No pidamos a nuestra manera, porque no va a funcionar. No tengo más. Nos ponemos de pies.